Hola a todos, todas y todes, bienvenidos a esta nueva unidad, la unidad número 10. En este caso, en el método magnético nos vamos a referir al concepto de anomalía magnética. Vamos a hacer una revisión sobre el instrumental que utilizamos para recolectar los datos magnéticos. Vamos a referirnos a las operaciones de campo necesarias para colectar esos datos. Vamos a hablar sobre las correcciones que hay que aplicar. Vamos a intentar interpretar las anomalías y por último vamos a hacer una revisión sobre las posibles aplicaciones de los métodos magnéticos. Se pueden comunicar con la cátedra a través de la dirección de correo electrónico conmigo, que figura abajo a la izquierda en esta oportunidad, o con cualquier otro integrante y su dirección la consiguen en la plataforma Moodle. Comencemos. Bien, vamos a hablar sobre la anomalía magnética. Cuando nosotros observamos el campo magnético sobre cualquier punto de la superficie terrestre, en cualquiera de las componentes de este campo magnético, los valores van a reflejar, además de las características del campo interno y externo, la influencia de las propiedades magnéticas de la parte más superficial de la corteza. De una manera análoga, como hicimos con el método gravimétrico, en magnetismo podemos definir a la anomalía como delta B, que sería la anomalía, es B menos B0, donde delta B es la anomalía magnética propiamente dicha. Esta anomalía, si bien es una función vectorial, generalmente se estudia a través de sus campos escalares. Bien, B es la inducción del campo magnético observado en el punto de medición, a la cual ya se le corrigió la variación de campo externo, es decir, la corrección diurna, y B0 es la inducción producida por el campo interno de la Tierra, corregida por variación secular. De la misma forma que con las anomalías gravimétricas, las anomalías magnéticas pueden ser útiles para establecer características del interior de la Tierra. Sin embargo, las fuentes magnéticas responsables de estas anomalías solo pueden estar cerca de la superficie, hasta unos 25 kilómetros de profundidad. En algunos casos en la bibliografía lo extienden hasta los 100 kilómetros de profundidad. Pero siempre hay una limitante con la profundidad. Esto es así debido a que cuanto a mayor profundidad, las temperaturas alcanzan y sobrepasan la temperatura de Curie y los materiales se tornan todos diamagnéticos. De la misma manera, igual que en gravimetría, las anomalías magnéticas pueden dividirse en locales y regionales. Las anomalías locales están localizadas con valores aproximados, aunque no excluyentes, entre 100 y 1000 nanoteslas y sirven para determinar la presencia de, por ejemplo, depósitos minerales. Las anomalías regionales, que son de menor valor, corresponden a fallamientos o estructuras profundas del basamento cristalino. Para interpretar las anomalías magnéticas es necesario previamente hacer algunas correcciones. En primer lugar, todas las medidas deben llevarse a un tiempo único. ¿Por qué se hace esto? Porque si nosotros estamos relevando la información magnética en un uso horario diferente a donde está ubicado el magnetómetro de base, que nos va a brindar los valores de corrección secular y corrección diurna, esto es incompatible porque las correcciones van a estar aplicadas en momentos del día diferentes. Para eso nos referimos todas las mediciones al UTC o al tiempo universal coordinado para que estas mediciones sean consistentes en el tiempo. Ahora nos vamos a referir a algunos conceptos de magnetismo. En este caso la intensidad magnética. Y la definimos así. Para una bobina cuyo largo es mucho mayor que el diámetro n número de vueltas y una longitud L, por donde circula una corriente, la intensidad del campo magnético H es igual a 4 veces pi. Una vez que hicimos la corrección temporal, es decir, llevamos todas las mediciones a un mismo uso horario, lo que tenemos que aplicar son las correcciones secular y diurna. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, acá tenemos una gráfica de un magnetograma, ¿bien? De un día. Está entre las 0 y las 24 y después a la derecha hay un poquito más que sería el día siguiente. No es un magnetograma real, esto lo dibujé a mano, pero se parece bastante a la realidad. Y además ustedes no le entregan una gráfica de este tipo, sino que le dan una tabla de datos donde viene la hora de la medición y el valor del campo magnético total y de todas sus componentes. Pero bueno, vean, imagínense que tenemos este magnetograma. Bueno, lo que hay que hacer primero es quitar o aplicar la corrección secular. ¿Y cómo se hace? Tenemos que ir a los valores que están comprendidos entre las 0 horas y las 4 AM, es decir, para el tiempo único coordinado entre las 0 y las 4, y ver qué valor de base existe. Ese es el valor secular del campo magnético para ese día. Fíjense que acá comprendido entre las que serían las 0 horas y las 4, ninguno de esos valores está marcado, pero se ve las 6, ¿no? Un poquito antes, a las 4, hay un valor bastante uniforme que podríamos decir, por ejemplo, que es de 26.200 nanoteslas. Bueno, ese va a ser nuestro valor de base, nuestro valor secular. A la medición que tomemos en cualquier hora del día le vamos a restar ese valor, así que ya esa medición va a estar corregida secularmente. Pero además de eso, ustedes ya saben que hay variaciones del campo magnético externo que influyen sobre el campo magnético total de una zona. Por ejemplo, fíjense, a las, no sé, acá están las 18,
hasta las 24, pónganle que a las 19 horas nosotros tomamos una medición, que se ve que está con línea punteada, ahí en esa depresión. Para ese valor que yo tomo a las 19 horas, fíjense que está 19 nanoteslas por debajo del valor secular, es decir, hay una disminución del campo magnético. El valor que yo tome a las 19 horas le voy a tener que sumar esos 19 nanoteslas, es decir, tiene el efecto inverso. Si el campo magnético estuvo 19 nanoteslas por debajo, a la medición que yo tomo a esa hora le tengo que sumar esos 19 nanoteslas. Con eso ya hubiésemos aplicado la corrección secular y la corrección diurna. De todas maneras, esto lo van a ver detenidamente en la práctica. Relevamientos magnéticos aéreos y satelitales. Cuando se trabaja en superficie, generalmente se mide la componente total del campo magnético y la componente vertical, rara vez la componente horizontal. Cuando se hace aerotransportado, solo se mide el campo magnético total. Cuando se trabaja con aviones y helicópteros, también cuando se trabaja en el mar, el equipo sensor se lleva a la rastra bastante lejos del móvil para evitar perturbaciones que enmascaren las medidas. Las mediciones aéreas son más rápidas, pero el breve tiempo y la mayor distancia de avance sobre las anomalías generan mediciones menos precisas. Son muy útiles para determinaciones de estructuras del basamento cristalino de escala regional. Desde 1958 se comenzaron a enviar equipos de medición al espacio. Actualmente hay equipos sofisticados del programa MAXSAT que miden tanto las variaciones espaciales como las temporales del campo magnético terrestre a partir de tener órbitas de baja altura. Son importantes las correcciones en la influencia del campo externo que deben efectuarse y así establecer las características del campo magnético interno. También se deben corregir los efectos sobre la magnetosfera y la influencia de la actividad solar. Instrumental de medición. Dado el carácter vectorial del campo geomagnético, su medición implica registrar su magnitud y su dirección. En la práctica se registra el valor del módulo de la componente total F y los ángulos de declinación y de inclinación. También las componentes norte-sur, que es X, este-oeste, que es y vertical, que es Z. Muchos años atrás se medía por medio de la orientación de un imán suspendido. Actualmente se ha mejorado muchísimo con los magnetómetros modernos que de forma sencilla nos dan valores muy exactos del campo magnético total. Magnetómetro de inducción o de núcleo saturado, flux gauge. Este equipo utiliza un par de bobinados, uno primario con la mitad de vueltas que el secundario y que a su vez está enrollado en dirección opuesta, que recoge la información del campo magnético terrestre. Inicialmente por el bobinado primario se hace circular una corriente que provoca un campo sobre un par de placas ferromagnéticas. Al cesar el paso de la corriente se hace notoria la acción del campo terrestre. Estas dos corrientes generadas no estarán en fase, lo que provocará un desbalance debido al campo externo. En el bobinado secundario se podrá entonces medir el campo terrestre. Así medimos las componentes Z y para lograr la lectura del campo total F deberemos tener tres bobinados ortogonales. Magnetómetros de precesión protónica. Son actualmente muy utilizados y son los más precisos para calcular la componente total del campo magnético terrestre. Se basan en el fenómeno de precisión del spin de los protones de un material. En un líquido contenido en una botella que es rico en protones, como puede ser agua, queroseno u otro, el campo magnético terrestre no es lo suficientemente intenso como para orientar el spin de los protones que se orientan entonces al azar. Si se aplica un campo magnético intenso y de alta frecuencia, los protones se alinean en la dirección de ese campo que le inducimos. Cuando repentinamente cesa ese campo intenso, los protones tienden a orientarse por un breve periodo de tiempo con la dirección del campo magnético terrestre. Pasado el mismo, vuelven a distribuirse aleatoriamente. Este fenómeno dura unos 5 segundos luego del cese de la polarización, con lo cual se obtiene un valor del campo magnético terrestre prácticamente instantáneo. Magnetómetros de bombeo óptico. Estos se basan en el efecto Zeeman, que es la interacción entre dos niveles de energía magnéticos de un sistema y un campo externo. Los equipos excitan un gas, por ejemplo el rubidio 87, por medio de una lámpara también de rubidio. Se energiza durante un segundo y se procede a leer en el próximo segundo. Durante ese tiempo, los átomos retornan al estado de excitación inicial, pero influidos por el campo magnético terrestre. Dan una lectura del campo total muy precisa y con independencia de la orientación. Magnetómetros de superconductividad o criogénicos. Consisten en un anillo superconductor enfriado por debajo de una cierta temperatura crítica por la que se hace pasar una determinada corriente, y utilizan helio líquido para mantener la baja temperatura en su funcionamiento. Sirven para mediciones de campo magnético muy débiles como en estudios de paleomagnetismo. Mediciones de campo. Cuando se planea una prospección magnética es aconsejable tomar precauciones en cuanto a las mediciones.
En este sentido, una vez en la estación, el operador debe alejarse de los vehículos, cables de tendido eléctrico, alambrado de campo, cañería y todo aquel elemento que pueda provocar una alteración en la lectura del campo magnético terrestre. Del mismo modo, es aconsejable que el operador o la operadora no porte reloj, celular, cintos con hebillas ni cualquier artefacto metálico. Una vez tomadas las precauciones, se procede a realizar las mediciones. En general, se realizan varias hasta que se note una estabilización de los valores de lectura, es decir, un valor promedial, y pueden ser volcados en una planilla como por ejemplo es la que se muestra acá, donde pueden ver el nombre de la estación, la hora de la lectura, el campo magnético terrestre observado y promediado, y después se aplican la corrección diurna y la corrección secular. Interpretación de anomalías. Interpretar las anomalías magnéticas es un proceso muy complejo. Este gráfico simplificado, escolarizado, pero que es muy fácil de comprender, podemos ver cómo un mismo cuerpo magnetizado genera diferentes respuestas en función de cómo se dispone con respecto al campo magnético terrestre. En la flecha que está fuera del gráfico, digamos arriba a la derecha, vemos campos magnéticos que van desde 90 grados, es decir, que entran perpendicular a la superficie, que inclinan 67 grados y medio, 45 grados, 22 grados y medio, y campos que son horizontales. Fíjense cómo es la respuesta a un perfil magnetométrico sobre esa estructura en función de esa relación entre el cuerpo y el campo magnético terrestre. Existen diversos métodos para calcular las anomalías, bien para interpretarlas y calcular la profundidad de esas anomalías. En los apuntes van a encontrar el desarrollo de cada uno de estos métodos, pero en la práctica van a tener en cuenta una relación que se denomina ancho medio de la anomalía, es decir, al valor del ancho medio se lo vincula de alguna manera con la profundidad del cuerpo, como pueden apreciar en esta tabla, que otra vez les digo lo van a ver detenidamente en la práctica. Una aplicación combinada de la gravedad y el magnetismo es el separador isodinámico o mesa Franz. Este es un instrumento diseñado para la separación de diferentes grupos mineralógicos en función de las susceptibilidades de cada mineral. Este aparato consiste de un gran imán alimentado por corriente variable que permite, según el amperaje que circula, generar diversas intensidades de campo magnético. Además, el aparato puede inclinarse hacia arriba o hacia abajo, hacia los lados, en función de la inclinación y de la corriente circulante, va a dominar o la gravedad o la fuerza magnética sobre los granos de mineral que circulan a través de una regla interna de ese imán. Así se podrá realizar la separación de diferentes fases mineralógicas. Fíjense cómo en esta tabla le da la pendiente del cabeceo y la intensidad de la corriente que circula y cuáles son los minerales que se pueden separar. Bueno, este es un muy breve resumen de la unidad número 10. Van a encontrar muchísimo material para leer adjunto dentro de la plataforma Moodle y cualquier cosa que necesiten, una vez más, comuníquense con nosotros. Gracias.